Desarrollarlo con toda la propiedad desde el punto de vista de seguridad de las personas, seguridad de su dinero, seguridad de las personas que también están viajando, porque no es seguro esto. Pero ya Talamonte nos va a dar datos. Me parece que de 10 personas, casi las 10 no están llegando a territorio estadounidense. Talamonte, buenas tardes, bienvenido. Qué difícil situación la que está pasando, y Guatemala culturalmente ha utilizado los coyotes desde siempre, ¿no? Es correcto. André y Alejandra, televidentes de Todo Noticias, buena tarde. Efectivamente, hoy estamos hablando precisamente, como ustedes ya lo adelantaban cuando comentaban esta situación, de uno de los 3 negocios más lucrativos al final de cuentas en el mundo en cuestiones ilegales, es decir, es parte de la trata de personas, a través de la forma de coyotes, como le llamamos aquí, a través de guías, como le llaman en México, o polleros también, como se les llama. Pero al final de cuentas, la situación de los migrantes, fíjense, traigo unos datos interesantes. ¿Saben ustedes que el 15% de los inmigrantes que hay en Estados Unidos ya son de origen latino? Dentro de ellos, particularmente en el tema centroamericano, los guatemaltecos son los que llevan el primer lugar. Obviamente en el tema de toda Latinoamérica es México por la cercanía, y en el tema de Sudamérica los argentinos. Miren, es una cosa bastante curiosa. Y aquí hay algo que llama peculiarmente la atención, y es que por Guatemala pasan personas de más de 40 nacionalidades, por ser un país de tránsito. Así es. Tenemos un lugar estratégico, nuestra ubicación es estratégica para estas personas, y pasan por Guatemala. Pasan muchas personas a diario, y en la mayoría de casos no se tiene documentado, ni siquiera se tienen los registros exactos de cuántas personas puedan estar pasando de estas nacionalidades por nuestro país. Pero aquí no solo son... Estamos hablando que es una red, porque no puede ser que contacten al coyote guatemalteco, no, es una red. No, es una red. Esto es una red que viene de todos los países. Grandes bandas internacionales específicamente para poder tratar, como se le llama, este tema de pasar a la gente. Pero hay gente que también se va, fíjense ustedes, Andrea y Alejandra, arriesgando todo sin ninguna de estas guías. Y el otro día, el día domingo, estaba viendo un video que realmente fue espantoso. Me mandaron un video de un hondureño que se cayó del tren La Bestia, y al caer, el tren le pasó quitando el pie, y estaba ahí la grabación y nadie lo ayudaba, solo dijeron, posiblemente mira, hasta pudo haber fallecido y nadie... Estaba vivo en ese instante de la grabación, pudo haber fallecido, sí. Yo quisiera que, si te es posible, abordar el tema desde el punto de vista de seguridad en dos aristas. A ver. Una, la seguridad que se viola en Guatemala, porque es muy vulnerable ante tanta gente que pasa internacional aquí con dirección a Estados Unidos, que pasan de mojados. Correcto. Y la otra, la seguridad del mojado que utiliza los servicios de un coyote para irse. Entonces, ¿cómo podemos abordar ese tema? En ambas vías es una situación bien delicada. Fíjense, Andrea y Alejandra, ¿por qué? Primero, se vulnera precisamente la seguridad de nuestro país, porque mucha gente viene hasta de otros continentes para buscar ese sueño americano, y oh Dios mío, resulta que aquí los dejan abandonados. Y entonces eso ya nos empieza a provocar a nosotros grandes problemas. O muchas veces algunos hermanos centroamericanos provenientes, por ejemplo, de Nicaragua, de Honduras, ya no siguen y se quedan aquí en Guatemala. La situación es qué se quedan haciendo aquí en Guatemala, porque muchos de ellos integran bandas delincuenciales. Si me permites, ayer dábamos una noticia que muchos salvadoreños están viniendo a Guatemala a raíz de tanta mara. Así es. De tanta extorsión, y están buscando el territorio, están buscando refugio aquí. En Guatemala. No están pasando, están quedándose. Así es. ¿Verdad? Exactamente, y desde otro punto de vista también yo creo que esto hay que decirlo muy claro, ustedes lo exponían muy claramente, las redes estas internacionales de trata de personas están también organizadas, que mucha gente viene ya con permisos que son ilegales, con pasaportes que son falsos, y algunos inclusive hasta con documentos guatemaltecos, porque eso también es una situación tremenda. Es decir, hay instituciones que en su momento se han prestado para esto. Tenemos grandes denuncias de corrupción a veces en el funcionar, sobre todo de antaño, de lo que es la Dirección General de Migración, o en otro tipo de instituciones donde se ha facilitado esta situación. Solo un dato más: Guatemala llegó a ser en algún determinado momento, antes de que existiera esa Comisión Nacional de Adopciones, el 4º país en el mundo de más adopciones legales que eran ilegales realmente. Era un negocio, 25,000, 50,000 y hasta $75,000 por un niño. Sí, es lamentable la situación, pero como en todo esto sabemos, hay coyotes buenos y hay coyotes malos.
¿Por qué digo esto? Porque hay coyotes que realmente le piden a una persona, bueno, te llevo por $20,000, me das la mitad estando allá, te garantizo que cruzamos la frontera y que llegamos. Está bien, cruzan la frontera, si lo regresan les dan hasta 3 o 4 oportunidades, en algunos casos hasta que ya están en el territorio. Sin embargo, hay otros coyotes que no, que tienen vínculos con el crimen organizado, que ofrecen a las personas, reciben el pago, se lo dividen y la persona es traficada. O bien es traficada porque el tráfico ilegal de personas está. Y se da y se vive mucho y estos lugares pues se prestan. Y obviamente las condiciones también son vulnerables. Hay personas guatemaltecas que se van sin hablar el español. Es correcto. Perdón. Y es correcto, Alejandra decía, yo me quedé con algo. Alejandra decía, hay coyotes buenos y malos. Bueno. Sí, puede haber coyotes buenos y malos desde el punto de vista que no le hacen daño a las personas, pero desde el punto de vista que es coyote, es ilegal. Es ilegal. Porque es ilegal. Así es. Está violando las leyes migratorias, Así no solamente de Guatemala, sino de México y Estados Unidos, de todo el territorio que pise. Pero sí, lo que dice Alejandra es cierto, porque hay coyotes que están vinculados al crimen organizado cumplen, y otros que no. Claro, que sabemos que es malo porque la práctica es ilegal, por supuesto. Así es. Pero algunos que sí hacen esto bien y hay otras personas que no. Y a esto le tenemos que sumar algo, Andri y Alejandra, el riesgo que el inmigrante corre, no solo en estos países, sino que al pasar la frontera con México y al abordar ese famoso tren de la bestia en ese trayecto, por ejemplo, que va de Arriaga hacia Oaxaca, eso es peligrosísimo. Y ahí las maras ya están también extorsionando, matando y abordando. Cobran extorsión para que pasen, fíjense, los inmigrantes. Entonces, eso es terrible. Sí, es cierto. Y en Guatemala los lugares más vulnerables, hoy nos dimos cuenta. Una casa allanada en Jutiapa, pero 5 en San Marcos. Así es. Eso quiere decir que los lugares de frontera, Jutiapa es frontera, es la frontera de entrada a Guatemala por parte de Centroamérica. Y San Marcos. Y San Marcos es la frontera de salida hacia México. Entonces, son puntos estratégicos. Total. Deberíamos poner ahí las barbas en remojo porque muchos de nuestros hermanos guatemaltecos están perdiendo la vida. Así es. Entiendo que 9 de cada 10 no logran llegar. Imagínate, solo 1 de cada 10 logra llegar. Esto es muy, muy dramático porque ya las estadísticas ahora han cambiado. Es decir, antes había de éxito en cuanto a llegar, como decía Alejandra, coyotes buenos, es decir, que cumplían en su cometido de llevar a la gente, pero ahora esto ha sido mucho más difícil y la mayoría de inmigrantes no logran llegar, son abandonados, son trasladados en aquellos camiones. Ustedes han dado acá las noticias donde mueren en el desierto, donde mueren en esas condiciones o donde simple y sencillamente son presa de las maras o de la policía también corrupta al transitar por el territorio mexicano, o simple y sencillamente la policía de fronteras, ICE, ¿verdad?, en Estados Unidos, los devuelve. Como experto en seguridad, con Andri dimos información acerca de la banda que este día capturan, de los operativos que se realizan este día, y Andri decía, buscar las oportunidades en Guatemala. Pero como experto en seguridad sabemos que 9 de cada 10 personas se van del país por el tema económico. Sí. Y el otro restante se va por la violencia, por la delincuencia, huyendo de pandillas, se van por muchas razones más. Pero entonces acá, ¿qué se podría hacer y qué se debería de hacer para darles entonces estas condiciones a las personas para que no migren? Claro que sí, Alejandra. Lo que debería de hacerse aquí en Guatemala, por lo menos para nuestros connacionales, es generar más oportunidades desde la educación, desde la salud, sobre todo empleo, oportunidades, traer que seamos atractivos en el tema de la inversión extranjera y nacional y que obviamente Guatemala recobre esa confianza en el plano internacional, pero que el tema de seguridad no lo permite. Y además una cosa, las personas que sí logran, fíjense, y esto ya a manera de conclusión, llegar hacia ese mal llamado sueño americano, no piensen que van a ir allá a trabajar de gerentes o cuestiones así, no, van a ir a hacer los trabajos que no quieren hacer, ya sea el americano propiamente dicho, y además, y con esto concluyo, ¿saben ustedes por qué iniciaron las maras? Se iniciaron en Estados Unidos como pandillas, porque al llegar nuestros inmigrantes centroamericanos fueron hostigados por los Bloods y los Crips, que son 2 pandillas de afroamericanos que eran discriminados por los blancos, y estos afroamericanos discriminaron a nuestros latinos. O sea que el panorama no es para nada alentador. Quédese en nuestro país, por favor. Talamonti, antes de terminar, dame 30 segundos. Sí. Vi un documental casero que estaban haciendo unos estudiantes universitarios y decían que, por ejemplo, si un coyote lleva 10 personas, él va viendo a las 10 personas en el camino, pero va notando cuáles son los más débiles del grupo.
y a los dos Los o tres desecha. más débiles los deja atrás, Sí. esperando que se mueran. Entonces la policía de Así es. resguardo de fronteras llega y Así es. atiende a estos, y mientras estos fallecen, Pasan los otros. pasan los otros. ¿Eso es cierto o es falso? Eso es absolutamente cierto. Y lamentablemente no solo esos que dejan como carnada, sino que los que mueren o simple y sencillamente cuando ven a la policía, ellos, los coyotes, desaparecen y se van. Así que, Andrea, Alejandra, un honor. Televidente, piénselo bien. Realmente no es tampoco la mejor opción ir a buscar ese sueño americano. Gracias, Julio Talamonti, por haber estado con nosotros esta tarde en este espacio. Y por supuesto, estimados televidentes, ya lo vieron ustedes, si en algún momento planeaban o tienen alguna persona que lo quiera hacer, pues no migren. En Guatemala hay muchas oportunidades, es cuestión de buscarlas, de tener paciencia y también un poquito de fe. Talamonti, que te vaya bien.